Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí en el segundo desayuno emprendedor del Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia de La Rioja y estoy con varios emprendedores que están relacionados con la familia de comercio y logística. A mi derecha tengo a José Ramón Benito, Mario da Cruz y Alfredo Ruiz Santolaya. Ellos nos van a explicar, bueno, las empresas suyas. La de él es Comercial Criteria, ellos son 3 empresas, así que cuando nos cuenten un poquito cómo han empezado y cuál es su trayectoria, nos lo irán diciendo poco a poco. Entonces, si os parece, empezamos. Bueno, ya sabéis que el objetivo fundamental del aula de emprendimiento es fomentar el emprendimiento y animar a los alumnos, tanto actuales como pasados del centro integrado, a que desarrollen sus proyectos y sus iniciativas emprendedoras. Entonces, por eso siempre me gusta empezar con que os presentéis y que me digáis un poquito cómo surgió vuestro proyecto. Entonces, empezad quien queráis. Alfredo, ¿empiezas tú? Venga, empiezo yo, soy más genérico y así vale. Ellos pueden. Bueno, pues gracias por invitarnos y lo primero que os tenemos que decir es que esto del emprendimiento te hace quedarte calvo. Sí. Es evidente, ¿no? Sí, o sea, sí, lo habréis notado. Y es porque hay una gran cantidad, un gran porcentaje de los emprendedores tienen más de 40 años. Es decir, cuando hablamos de emprendimiento, muchas veces pensamos en personas de 22, 23, 24, 26, 30, tal, y resulta pues, que hay un gran porcentaje, sobre todo últimamente debido a la crisis, que es una realidad, que han tenido que reinventarse. Eso es una realidad como la copa de un pino. Bueno, lo siguiente que os quería contar, que me lo ha preguntado Esther, es por qué nuestro nombre es Comercial Criterio, que en inglés es Commercial Criterio. Claro, si hubiera sido en castellano hubiera sido Criterio Comercial. Como va al revés, bueno, va en inglés, es decir, esa es la idea. Esto ha hecho que, curiosamente, tengamos muchas visitas de Estados Unidos y de Sudamérica. Algunas las aprovechamos, pero son meramente informativas y no son transaccionales, es decir, no vendemos nada. Lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor tenemos que cambiar el nombre, es decir, que pensar un poco a la hora de definir la marca, que es muy importante, ¿de acuerdo? Prácticamente tenemos un 35% de visitas de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, etcétera, ¿no? Por el nombre, solamente por el nombre, ¿vale? Porque ellos teclean Comercial Criterio, buscando consejos comerciales, buscando temas comerciales, y nos encuentran a nosotros. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros somos 2 socios con un equipo de personas. Nacimos en el año 2010 aproximadamente. Y durante ese ejercicio proveníamos de organizaciones empresariales, es decir, teníamos algunos contactos empresariales y durante ese ejercicio en 2010 fuimos, por decir así, entrando en contacto con empresas. Hay una primera fase que después de la marca y de los errores de la marca es, por decir así, lo que está debajo de ella, que es ese iceberg que todos podemos no percibir, que es la definición del producto y la definición del servicio. Nosotros en su momento, y ahora pensamos que el concepto de marketing es una cosa de dirección, es decir, todas las herramientas de marketing, el trabajo de marketing que se hace en una empresa no es cuestión de una agencia publicitaria externa, es una cuestión interna, porque pues tiene 4 patas fundamentales. Una de ellas es el producto, que es una cosa muy seria, es decir, tú tienes que definir como directivo, como propietario de empresa, tienes que definir tu producto y tienes que saber orientarlo a un público concreto. Y eso es una decisión muy estratégica. En ese sentido es donde ayudamos también, es decir, en el concepto del marketing más amplio. Después del producto está el análisis, entre comillas, del análisis, y lo digo porque seguro que Esther me pregunta ahora acerca de la presencia del marketing en las empresas riojanas, está el análisis o el escuchar al mercado, ¿vale? Muchas veces escuchamos exclusivamente al distribuidor, con sus problemas y con sus manías acerca de nuestros productos. Y no escuchamos al cliente final, que es quien compra, ¿no? Pero bueno, nos conformamos con eso. A continuación viene el área de comunicación. El área de comunicación es esa que todos vemos, es decir,
es la publicidad, es el marketing digital, es todo eso. Pero hay un área mucho más importante todavía, que podríamos colocarla antes, que es el área de distribución, es decir, el trabajar con los distribuidores, el incentivarles, el enamorarles, el identificar a aquel que es el mejor, hacer que funcione bien. Eso sí que es difícil, ¿eh? Y de hecho me darán la razón tanto Mario como José, que es una labor que es día a día, y día a día, y día a día, y sin parar, ¿eh? Y bueno, nuestros inicios, no sé si quiere preguntar algo, porque no, yo me no. enrollo. No, como ella se encauzó en los inicios, que es lo que quería, vamos. Sí. Bueno, pues nuestros inicios fueron duros, es decir, porque tanto en Rioja como en España, como en Estados Unidos, como en Francia, como en cualquier país europeo, hay muchas agencias publicitarias, pero hay pocas agencias de marketing. Las grandes multinacionales sí que tienen dentro departamentos de marketing. Las grandes empresas también tienen un responsable de marketing. Fijaros la importancia que le dan, que en las multinacionales normalmente marketing es una vicepresidencia, es decir, es pues eso, pues muy relevante, ¿no? Y en las empresas grandes, españolas y medianas, hay una persona que trabaja en ese área y que se ayuda pues de personal externo o a veces de personas internas temporales o a media jornada o lo que fuera. En las pequeñas no es habitual, es decir, en las pequeñas vuelve otra vez al concepto del marketing es cosa del jefe o de la jefa, es decir, lo hace quien dirige la empresa, porque está preocupada por temas de distribución o por temas de producto, por de repente los envases, de repente el precio es otro de los factores clave dentro del producto en marketing, y bueno, pues todo esto hace que necesiten a veces ayuda externa, pero normalmente esa ayuda externa se focalizaba en agencias de publicidad, es decir, se centra ahí, se queda en hacer un anuncio, vamos a participar en este programa, o vamos a llevar redes, ¿no? La reflexión va más allá, claro. El contar esto a empresas riojanas grandes se entendía, en las medianas se medio entendía y en las pequeñas se entendía poco. Entonces decían, ¿pero tú para qué? ¿Para qué? Si es que esto no hace falta, ¿no? Si ya lo hago yo, ¿vale? Ese es el principal problema. Claro, ¿qué tienes que hacer? En nuestro caso, la plataforma de comunicación y a la vez distribución era hacer encuentros con empresarios y empresarias en los cuales se hablase del tema, es decir, colocarnos en la estantería de ciertos supermercados, y cuando hablo de supermercados hablo de sitios a donde iban a comprar cosas, y en este caso un empresario o una empresaria va a comprar cosas a organizaciones empresariales. Te colocabas allí, hacías una conferencia y de alguna manera estabas en la estantería, vamos a decir, de los jabones, nunca mejor dicho, o de los lavavajillas, ¿no? Y te escuchaban, aparte de escuchar a Zairi o a otros, te escuchaban a ti, ¿de acuerdo? Eso nos permitía tener entrevistas. La labor comercial es muy dura, es decir, es una labor dura y compleja, y no hay que minusvalorarla, pero tampoco hay que rendirse, es decir, tiene que haber cierta constancia, como una especie de protocolo. Todas las semanas 3 o 4 visitas, todas las semanas 15, 20 llamadas para esas 3 o 4 visitas. Es decir, no funciona, dice, llamo y vas, o sea, no. Dice, ¿tú quién eres? Dice, pero si no te conozco. O sea, básicamente así, ¿eh? Y poco a poco vas avanzando, te van conociendo, van viendo que haces las cosas bien y unas personas recomiendan a otras, ¿vale? Es la labor, después del desarrollo del producto y de la construcción de la marca y de tu distribución, es la labor más dura. Porque aunque estés colocado en esas estanterías de organizaciones empresariales en las que te ven, normalmente los empresarios te olvidan, las empresarias te olvidan. O sea, dicen, bueno, qué bien, qué interesante. Hombre, ¿qué tal? Sí, ya te voy a mandar los productos, sí, sale el camión mañana, tal. Adiós.
¿vale? Entonces tienes que volver a picar puerta, y otra vez picando puerta. Y hola, soy el de la conferencia, y de ¡pum! Portazo, como en las películas. ¿Os acordáis de los vendedores de las enciclopedias y demás? De enciclopedias. O sea, no os quiero, por supuesto, descorazonar, todo lo contrario. Es mucho más interesante que vender enciclopedias. Aunque tenemos un buen cliente que vendía colchones y muy bien puerta a puerta, ¿eh? O sea, a través de una estructura que conoceréis que se llama Planeta. El grupo Planeta no solo vendía libros, sino que iba puerta a puerta vendiendo más cosas, ¿vale? Entre las cuales estaban colchones de 1.000 euros. Ojo. O sea, ojo, ¿eh? Vale, pues vista esta situación, lo que sí que os quiero animar es a hacerlo. O sea, el emprendimiento tiene muchas satisfacciones. O sea, lo primero, que sales de casa cuando quieres. Por eso José muchas veces me dice, llegas tarde. Es decir, no hay un horario. Eso es una bomba. Pero la puntualidad sí, es principal, ¿eh? Pero no hay un horario, es decir, es lo divertido, ¿no? Y es una virtud que no tenéis que perder, ¿no? Sí, cierto. Hombre, sí que tienes que tener un protocolo. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 despachos. Tenemos un despacho en la ciudad y otro despacho en casa. Problema, claro, el emprendimiento te lleva, probablemente empieces en tu casa, ¿vale? O en un garaje, como siempre se ha dicho, ¿no? Acordaros de Steve Jobs, acordaros de mucha gente que empezó en un garaje en California o aquí en España, que es bobada, o sea, con California. En un garaje, en casa, en una lonja pequeña de tus padres, no sé dónde, ¿no? ¿Vale? Luego, poco a poco, o sea, vas empezando a crecer y tienes más estructura, tienes más dependencias, etcétera. Pero como digo, o sea, tiene muchas satisfacciones en el sentido de que el reconocimiento es tuyo. O sea, también está el reconocimiento de tener equipo, es decir, de que haya personas que dependan de ti y que vivan bien gracias a ti. Es decir, el ser emprendedor, el ser empresario y empresaria tiene, pues, la verdad es que muchas satisfacciones. El otro día nos lo preguntaban, estábamos dando un curso sobre precios en Soria y nos decía un empresario de cocinas, además ellos son 11 personas, me decía, es que esto de ser empresario es duro, ¿eh? O sea, tú sabes lo que es levantarse todas las mañanas, porque estos se levantan pronto ahí en Soria y aquí también, ¿eh? Y me decía, ser empresario es duro. Dice, pero ¿y qué ventajas tiene? Dice, y yo le decía, joder, ¿esos 11 qué? O sea, esas 11 personas que viven bien gracias a ti y que están dando lo mejor y que... Dice, no, la verdad es que además nos llevamos muy bien, tal, y llevamos muchos años juntos, tal, nos decía, ¿no? Y luego la innovación, es decir, tú puedes aportar al mundo cosas, siempre que sea sostenible, que eso es lo interesante también, ¿no? Que cada vez hay que ser más sostenible. Y yo creo que hasta aquí he llegado. Sí, porque además te iba a preguntar ahora los inicios, luego te iba a preguntar los problemas y las ventajas, y ya se las has contestado todo. Lo has dicho todo. Vamos. Luego, a ver, pues puedes participar cuando hablen los demás, ¿vale? Te dejamos. Pues nada, Comercial Criterio es una empresa, una agencia de marketing. Es diferente a las empresas que tienen nuestros dos ponentes. Ellos son los directores, administradores, fundadores de las tres empresas, perdón, los dos. Sí. Entonces, bueno, ellos nos van a hablar un poco a la limón de las tres empresas que tienen y cómo surgieron, porque alguna empresa ya venía de antes, sí. Otra la comprasteis, otra la fundasteis, así que si nos podéis hablar un poco de las tres, Rial Detergentes, Transforsal, y Sales Benito da Cruz. Entonces... Pues Benito, sí, bueno, Benito da Cruz, aquí los apellidos, ahí el nombre de la empresa, en este caso, nosotros no engañamos en la defensa, es como se ponía antes y ya está. Nosotros venimos, pues eso, nos tenemos que remontar pues a parte de nuestros padres que se dedicaban, pues eso, lo que es al comercio de la sal. Al comercio de la sal como tal, compraban, la vendían, pues en un pequeño local y nosotros ya pues desde bien pequeños, pues íbamos siempre todos los veranos pues a echar una mano allí y luego ya pues con el tiempo pues nos fuimos haciendo mayores y bueno pues aquello pues necesitaba también un poco de pues eso de savia joven y demás. Sí que es cierto que al principio aquello no daba lo que es para todos, no daba lo que es el negocio en sí, porque la sal es un producto pues que es económico y como económico es a la hora de la venta también, pero bueno, Mario se empezó primero con ellos, yo seguía por otro lado,
lo que es a la par, pero vendiendo también jabón, que llevamos la representación también de ellos. Sabes que esto muchas veces luego las cosas, el futuro se va igualando, y ya bueno, pues cuando ya llegó lo que es la época de que nuestros padres se jubilaran y demás, entonces ya sí que nos quedamos los dos al frente de lo que es el negocio. Y bueno, pues la que ha dicho Alfredo, nosotros sí que es cierto que veníamos ya con un rodaje hecho por parte de nuestros padres, pero nosotros queríamos darle a aquello pues otra vuelta, pues más que nada pues lo que hay que hacer, adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, lo que es las circunstancias que había hace 40 años, pues luego ya había que ponerlas y modernizar y demás. Y lo que es ampliar lo que es un poco el mercado, no quedarnos tampoco con los mismos clientes de siempre. Nosotros los primeros años fueron difíciles por eso, pero tuvimos un crecimiento también, lo que es en la venta de sal, bastante considerable. Y bueno, pues a raíz en ese caso todavía yo no estoy muy de acuerdo con Alfredo en lo que ha dicho, que de 40 y tantos años para adelante, por supuesto, emprender puedes emprender con cualquier edad, porque para eso no hay, pero nosotros éramos muy jóvenes. Nosotros cuando eso teníamos 20 y pocos años, cuando empezamos. Con lo cual, pues bueno, la inexperiencia también te hace aprender y espabilar y bueno, y por una parte, pues adaptarte también a lo que hay en cada momento, ¿no? Y luego, pues como veíamos que nosotros, sobre todo lo que es la materia prima nuestra, que es la sal, a lo que nos dedicábamos, la traíamos de Torrevieja. Bueno, pues oye, nos gustaban los vehículos y demás, y veíamos que, bueno, pues si igual comprábamos un camión, pues igual podíamos hacer lo que es retornos de Logroño a la zona de Alicante o Murcia, que es donde estaban las salinas, y nos podíamos ahorrar un poco a la hora de subir la sal o llevarla directamente a los clientes y que vieran nuestro camión y demás. Y ahí fue como apareció la empresa Transporsal en el año 99, pues que hicimos la gran habilidad de comprar un camión. Ya teníamos otros de reparto, pero lo que era es para a nivel nacional, para poder llevar todo tipo de mercancías aparte de lo que es la nuestra. Servíamos lo que es a muchos clientes y luego pues llevábamos lo que es los retornos de la sal y otra serie de cosas. Háblate un poquito también. Bueno, también aparte de, bueno, que las cosas, yo empezaría también un poco pues sobre todo para la gente que tiene una ilusión o que le gusta, que quiere emprender algo y tal, pues que, a ver, que tampoco ni se tiene que coger a lo que está estudiando. Hay gente que tiene una ilusión propia y dice, oye, pues yo quiero montar esto, quiero montar lo otro. Bueno, pues yo le animaría a que intente llegar a donde esto, pero que tampoco se cierre puertas, porque es lo que nosotros, si nosotros nos venimos atrás y hace, pues cuando con 20 años nosotros que empezamos a funcionar y a empezar a trabajar un poco, ya a manejar un poco la empresa y esto, nadie nos iba a decir dónde estaríamos ahora, es decir, que seguramente nadie, y tampoco nosotros, es decir, que porque al final se crean un montón de vínculos, sinergias con otras cosas, con tal. Al final todo viene unido, si no es una cuestión de que tú estás estudiando una cosa, en este caso nosotros, por ejemplo, fue un poco una formación un poco autodidacta siempre. Tampoco la recomiendo, porque yo prefiero que la gente se forme y la gente se prepare, aunque no sepas para qué realmente, pero por lo menos una formación, porque luego te va a evitar muchos errores y te va a evitar quitarte problemas y tal. Entonces, pero yo lo que animo es a la gente eso, pues a que se forme, a que se prepare con un fin. Pues yo, por ejemplo, el único fin que tenía, por ejemplo, era que no quería tener jefe. Yo no quería tener un jefe y yo era, pues hombre, tenía que esto. Entonces, pues a lo mejor eso me llevó a lo que estamos ahora, pues a mantener la empresa de nuestros padres, a seguir un poco de trabajo. Veníamos un poco, digamos, ya a lo que ha comentado José Ramón, de que nosotros, antes de empezar a coger las riendas de la empresa, ya llevábamos desde bien chavales, es decir, que nosotros, parece que estamos hablando de la de piedra, pero es decir, que estamos hablando de hace 30 años, pero 30 años no teníamos ordenador, los albaranes los hacíamos a mano, las facturas con máquina de escribir,
Bueno, es lo que había antes, también. Sí, o sea, sí, bueno, pero que es que en la revolución digital, digamos, nosotros la hemos llevado y te quiero decir que al final lo que se trabajaba antes, las toneladas que se movían antes, por ejemplo, con lo que se mueve ahora no tiene nada que ver. Ha cambiado todo mucho, entonces incluso nosotros íbamos al estanco a comprar letras de cambio, se hacían, se ponían, se iban al banco. Bueno, todas esas situaciones que nosotros, es decir, que nos consideramos jóvenes, pero que las hemos vivido y que las hemos estado haciendo, eso es lo que nos ha empezado a llevar y luego, pues al final te ibas adaptando y esto. Entonces, luego todo lo que viene de la empresa de la sal, pues por las sinergias y por los complementos que puedes hacer, pues crear la empresa de transportes. La empresa de transportes, pues te genera más movimiento, te genera más movilidad, mejores logísticas, que es ahora muy importante. Es decir, que la logística ahora a nivel comercial es súper importante. Tener una buena logística ahora mismo te permite posicionarte más arriba o más abajo. A la hora de precios, a la hora de servicio, claro, si tú controlas tu propia logística, controlas tu propio reparto, distribución, pues al final a nosotros nos permite pues poder distribuir a toda España desde aquí o desde origen, desde las Salinas o desde cualquier otro punto. Entonces, tanto con la sal o tanto como el jabón. Es decir, entonces, bueno, pues es una ventaja muy grande. Y luego, pues lo mismo que ya avanzando un poco también, la propia empresa de transportes pues nos creó la sinergia con Rial Detergentes, con la empresa de jabón, que fue pues a través de un cliente de transportes, bueno, donde nosotros... Ese cliente venía ya de sales, porque sí, también era un cliente de sal, pero bueno, un cliente... Esto, entonces nosotros, pues bueno, pues nosotros nos gusta también pues adentrarnos un poco en la empresa, también, en nuestros propios clientes, saber sus necesidades, saber qué problemas tienen, tal, y poder mejorarles dentro de lo que cabe en nuestro apartado, pues su funcionalidad y su día a día. Entonces, por ejemplo, nosotros con Rial Detergentes, sin ser todavía propietarios y sin tener ni idea de que podríamos llegar a un momento dado a esto. Entonces, pues claro, les hicimos un almacenaje porque teníamos problemas de espacio. Eso generó que nosotros generábamos pedidos, generábamos albaranes propios de Rial, cuando les digo, nosotros no teníamos nada que ver con la empresa. Y a través de eso, pues el jefe que estaba Rial Detergentes, pues bueno, nos vio tan involucrados y nos vio tan dentro, incluso pues nosotros hablábamos con clientes de la fábrica, hablábamos todo con un criterio meramente, te quiero decir que logístico, por ejemplo, en este caso. Nosotros teníamos que mandar a Sevilla algo de mercancía y conocíamos al cliente de Rial, de Sevilla, pues le llamábamos, por ejemplo, oye, ¿cómo andas de producto de tal de Rial y tal? Y nosotros, pues todo eso, al final, a la hora de cuando se jubiló Ángel, que es el antiguo propietario, pues llegó un momento que él no tenía intención de seguir, tal, y bueno, pues nos ofreció a nosotros y ahí nos metimos nosotros, un poco sin conocer tampoco. Ahí, pues todo el sistema nosotros nunca hemos producido, es decir, que ahora nos metíamos en un tema de producción. No hemos llevado costes para generar los precios. Ahí nosotros estábamos a cero, es decir, que nosotros salíamos de cero, es decir, y eso nos cogió eso, pues con 40 años, es decir, que con 40 años entonces... Y te tienes que volver a meter y a aprender y ya te digo, de una forma autodidacta además también. Es ver, pues aprender a hacer escandallos, que nosotros no habíamos hecho un escandallo en la vida. No, porque nosotros pues, es comprar y vender. Claro, entonces al final pues todo eso, y con 40 años nos metimos en esta aventura. Es fantástica. ¿Me entiendes? Entonces sí. No, la que ha dicho, lo que pasa es que nosotros ya habíamos entonces, claro, nosotros teníamos, pero te digo que por eso ahí voy que realmente para un emprendedor o alguien que quiera empezar algo, primero puede ser esto, luego tampoco te tienes que echar a lo loco Hombre, claro, hay que mirar a las cosas, sino que ver un estudio de mercado mínimo y demás. Y por supuesto, vamos, yo lo que sí digo es que tengáis ilusión. Para mí, bueno, nosotros en este caso, yo digo, lo que más nos ha movido siempre ha sido la ilusión.
la ilusión por hacer las cosas, que luego, bueno, pues te la van a quitar, pero hay que seguir retomando. Hay que seguir retomándolo. Y el no quererse hacerse rico de la El noche a la dinero. mañana, es A ver, el dinero, Alfredo, el dinero es es- importante, claro que es importante. Hombre, sí, Claro sí. que es importante. No, Una vez que apuestas por una cosa, evidentemente que Pero- es el bien material. Pero yo también os lo digo, y ahora yo hablo en mi persona. Para mí no es el único fin el dinero. A ver, si yo arriesgo mi patrimonio y mi salud, por supuesto que quieres ser recompensado en este caso con el dinero. Pero para mí hay otras satisfacciones personales más importantes que el dinero. Por ejemplo, pues el ver dónde hemos podido llegar y el saber que te reconocen, el reconocimiento propio de los clientes. Eso es una satisfacción también muy buena. Evidentemente, sin dinero no vais a hacer nada. Es triste, pero es así. Pero te quiero decir que no os pongáis solo como fin el dinero, porque el dinero como viene se va. Hoy puedes estar arriba y mañana puedes estar abajo. Sin embargo, si tú mantienes tus ideales, si mantienes tus principios y tu persona, yo pienso que ahí haréis lo que Luego, queráis. y luego tampoco que se vea como un impedimento el dinero para crear nada. Es decir, que nosotros realmente hemos entrado siempre con una mano delante y otra mano detrás. Así En donde nos hemos metido así, al cañón, 100%, como se cuando hemos tenido que eso, pues tienes que ir a los bancos, ir a presentarles tu proyecto, a decirles tu idea, a presentar, bueno, y al final, pues con los números, pero te decir que nosotros, realmente en la empresa de transportes, cuando tuvimos que comprar el camión, pues tuvimos que ir al banco, decirles, pues tanto, te necesitamos tanto dinero, esto, tal. Bueno, pues nosotros echamos tus cuentas, tal, pues lo mismo que en la vida normal o en la vida de cualquier persona para hacer cualquier cosa. Y cuando fuimos a comprar la fábrica del jabón, lo mismo, te decir que ahí tuvimos que esto, tal, en este caso también nos dio unas facilidades el antiguo propietario. Tuvimos una negociación previa con él que ahí nos favoreció. Pero te decir que, y en ese sentido, el dinero es muy importante, pero te decir que nunca hay que achacar, te decir que problemas, el que quiere ver problemas va a ver problemas por todos lados. El que quiere al final cualquier cosa en la idea, yo también digo que no lo penséis mucho. Tampoco es cuestión de que, si el que lo piensa muchas veces tantas cosas, al final va a decir, pues esto tal, esto lo otro, siempre va a sacar un montón de pegas, un montón de problemas y tal. No es que, pero la primera idea normalmente suele ser la buena. La que a veces esto, que a veces usarla y pulirla. pero bueno, luego hay que ir, pero te decir que a veces, bueno, pues también hay que tirarse un poco a la piscina y tirar por ahí. Hombre, el riesgo va a existir siempre, pero aunque seáis empleados de cualquier sitio, o sea, si queréis subir un poco lo que es en una, o queréis estaros, hay tipos de personas de todo. Si queréis a nivel personal crecer un poco más, pues bueno, pues pelearéis por ello. ¿Que os conformáis? ¿Que sois conformistas? Bueno, pues entonces os quedaréis como estáis y seréis felices, que igual sois más felices que emprendiendo. Lo que pasa, claro, eso os tiene que nacer de dentro y os tiene que gustar. Y yo lo que sí os digo, por supuesto, sí podéis en una cosa que os guste y que dominéis. Que luego es la que ha dicho Mario, o sea, os van a venir sinergias, una cosa os va a llevar a la otra y dice, pero vamos a ver, ¿cómo me he podido meter yo en esto si yo me estaba dedicando a una cosa totalmente distinta? Pues por la que hemos dicho, pues porque una cosa lleva a la otra. Nosotros el vender sal, si tú os imagináis ahora, por ejemplo, nosotros, nuestros inicios y donde estamos ahora, o sea, pues ha sido siempre una sinergia. Las tres empresas van de la mano, porque la sal, por ejemplo, menea el transporte menea la fábrica compra sal, o sea, y seguimos en el círculo. Y eso ha sido por sinergias, no porque nosotros lo planeáramos cuando nos pusimos, pues mira, vamos a tener una empresa de sal, vamos a tener una empresa de transportes y una empresa de detergentes. No, eso ha ido viniendo luego con el tiempo. Y a saber lo que nos disparará el futuro, pues nadie lo sabemos, porque tampoco no sabemos estarnos quietos, pero bueno, pero yo lo que sí os digo, en lo que hacéis, en lo que hagáis, que pongáis la mayor ilusión posible. No, y es la primera, lo que también decía antes, que nosotros, la idea era, por ejemplo, la empresa de transportes, primera era dar un servicio a la empresa de sales. Así es. Pero, claro, luego fue evolucionando, fuimos creciendo, fuimos echando camiones más y al final, pues no, pues realmente ahora mismo la empresa de sales dentro de la empresa de transportes supone un porcentaje muy pequeñito de lo que es el negocio en sí, de lo que se trabaja. Entonces ya pues nos hemos abierto más ahí, pues nos hemos especializado más en el tema, por ejemplo, de grupajes y el tema de cargas para plataformas, al Carrefour, al Campos, Días, tal. Entonces,
bueno, pues trabajamos con varias empresas de la zona, de conserveras, vinos y tal, entonces, bueno, pues ha ido derivando a otro tipo de trabajo. Dentro de eso, han cogido cada uno su vida propia, es decir, que al final lo que tenía intención de hacer una cosa con una empresa, que era de un servicio, pues al final la propia empresa ha derivado a su camino y bueno, pues ya hace cosas totalmente independientes, las tres totalmente independientes, pero lo que dice, pero sí que la empresa de transporte, digamos, la que une un poco por el tema de la logística. Entonces, bueno, ahí va un poco a lo que veníamos, eso era a ver un poco que no hay nunca una meta, sino que es el día a día, ir poco a poco funcionando, viendo cómo evoluciona el mercado también, evolucionando la gente, los cambios que hay en todo, lo que te digo, sí. Y adaptándonos. Claro. Bueno, pero como en cualquier cosa, te tienes que adaptar a los tiempos, o sea, no tienes por qué tener una empresa solo para adaptarte. Algo que habéis tocado ya es que el otro día leía en una entrevista, aparte que los alumnos me han preguntado, que os haga esta pregunta a vosotros, el otro día en una entrevista decía una empresaria textil que ella sentía que los libros de emprendimiento y demás que daban una visión muy edulcorada de lo que es el emprendimiento. Y la duda siempre de los alumnos es cuáles son las mayores dificultades que vais a tener al comienzo. Tema de dinero, que ya lo habéis comentado, pero también tema de papeleos, temas de trámites, temas de relación con el cliente, que tú también lo has comentado, el hecho de insistir. ¿Podéis comentar un poco sobre ello? La burocracia sí que es cierto que ahora, por lo que es, por ejemplo, para todo el papeleo, pues sí que ahí, pues bueno, tenéis que presentar una serie de escritos, una serie de cosas que os van a pedir, pero tampoco, a nosotros, por ejemplo, tampoco ha sido una cosa que nos haya echado, porque hoy en día crear una sociedad limitada, por ejemplo, es muy sencillo. O sea, pones con 3.000 euros de capital social y ya tiene la empresa montada. Luego es lo único, pues bueno, los permisos que te pidan dependiendo de la actividad que vayas a ejercer. Pero no es difícil hoy en día montar una empresa, ¿eh? Teniendo lo que es las cosas claras y demás. Por supuesto, si tienes ya dinero para ello y demás, mejor que mejor, pero si no, pues bueno, la que estamos diciendo, hay otra serie de ventajas también ahora, por ejemplo, están los fondos ICOs, ahora hay bastantes ayudas para los emprendedores, ¿eh? Si tú expones un proyecto y la gente, la verdad que te lo ve con futuro, o sea, es fácil. Hoy en día hay más apoyo que antes para la gente emprendedora. Luego también nosotros, es una cosa que nosotros sí que lo hemos tenido más fácil en el sentido que a lo mejor no hemos tenido que salir de primeras a buscar clientes. Los hemos tenido siempre ya hechos, entre comillas. Bueno, los primeros sí, pero luego ya... Sí, pero luego eso te digo, pero todo al final lo que ha crecido es que nosotros cuando cogimos la empresa de nuestros padres, pues ya teníamos, claro, unos clientes donde íbamos sirviendo, crecimos bastante con el tema de... Nosotros le dimos un vuelco muy grande, ¿vale? Sí, claro, entonces, y en Rial también hemos cogido la cartera de clientes que tenía el detergente Rial. Todo eso, lo único que tienes que intentar es verlo, enfocarlo, porque a veces que dices, bueno, pues mira, pues esta cartera de clientes que tenemos es muy buena, tal y eso, pero pues tampoco a veces perder un cliente significa o quitarte un volumen de... A lo mejor no te conviene hasta este tipo de clientes, es decir, que a lo mejor te conviene otro tipo de clientes para tu forma de trabajar o tu forma de esto. Entonces, bueno, es buscar siempre el vender, lo que ha dicho antes Alfredo, es una cosa muy difícil. El vender, convencer a alguien de que te compre una cosa sin unos argumentos claros y fuertes, es que, claro, bueno, pues siempre a alguno le da mejor, el otro luego te lo vende mejor pero bueno, es muy difícil a la hora de presentarte a la gente, presentar un producto, además, por ejemplo, la sal, que al final estás vendiendo sal, por ejemplo, o incluso lavavajillas, que dices, pues... Sí, hay gente que te valora un poco los productos o tal, pero bueno, hay muchas veces que se va solo a precio, entonces, pues intentar que te compren una cosa, aunque tú vayas un poco por encima del precio o que tal, pues tienes que intentar, primero, mejorarles a ellos su trabajo, que es lo que también es lo que, por lo que he dicho antes, que meterse en la piel del cliente
y ver un poco sus necesidades y sus problemas para que tú intentarle ayudarle en lo que puedas, eso te lo va a agradecer mucho más que a lo mejor en precio. Si tú a alguien le solucionas una papeleta en un momento dado, en una cosa de esto, pues te lo va a agradecer y te dice que va a decir, oye, pues mira, claro, esta persona por aquí me ha ayudado y me ha ahorrado, yo qué sé, pues en la producción, pues me ha dicho, mira, pues haciendo esto tal, pues a lo mejor, oye, pues esas cosas, al final te tienes que meterte dentro un poco de lo que es la piel del cliente. Esas son soluciones que le das al cliente que, bueno, unos sí que las cogen y otros pues no las valoran tanto, más que el precio. Y sobre todo lo que es la calidad del servicio, nosotros ahí siempre nos hemos diferenciado. Lo que hemos dicho, lo que es en la calidad y en el servicio. Y el estar pendiente de ellos también, que eso es importante. Hay gente que lo vende una vez o vende 2 veces y ya se olvida, ¿no? El cliente, si lo fidelizas, seguramente va a ser para toda la vida. Porque vender una vez, a fin de cuentas, a mí no me parece difícil, Vender una vez, si tú estás seguro del producto que vendes, no es difícil. Para mí lo difícil es mantenerlo. Eso sí que es difícil, porque ahí es donde te vas a encontrar las diferencias. Competencia va a haber siempre, y además que haya, porque es bueno. Si no hubiera competencia nos acomodaríamos, y eso al final tampoco te va a sacar de nada. Por eso te quiero decir que la calidad y el servicio, y bueno, luego poner cada uno de los estándares que queráis. Vuestra marca personal, vuestro toque personal. Eso una vez que estéis con el cliente os lo va a decir. Pues oye, pues me parece muy bien el servicio que dais, oye, joder, pues mira, anunciáis una cosa y luego sois otra totalmente distinta. Eso a fin de cuentas es positivo o negativo para vosotros. Cosas negativas hay que aprender de ellas también y procurar que no se repitan. Fallos todos somos humanos y vamos a cometer. Lo que hay que hacer es aprender de esos fallos y procurar evitarlos, que no pasen más. Pero eso también nos va a enriquecer como personas, como empresarios y como todo. Y lo del que el cliente siempre tiene la razón, bueno, pues hasta un punto. Con argumentos suficientes, cualquiera lo entiende. Soberbia y todo eso, por ejemplo, bajo mi punto de vista, no hay que llevar. Nosotros siempre nos hemos considerado humildes, hablando con todo el mundo, escuchando a todo el mundo, y haciendo lo que es, pues eso, a cada uno dándole la necesidad que veíamos que era mejor para él. Evidentemente para nuestro beneficio también, como es normal. Y aquí al final trabajamos todos por lo que hemos dicho, por un fin, bien sea económico, bien sea personal o bien sea satisfactoriamente. He quedado con Alfredo que íbamos a hablar sobre las dificultades del marketing en La Rioja. Así que es tu momento, Alfredo, para explicarnos cuáles son las dificultades. Expláyate. Yo voy a recoger un poco la pregunta que has hecho. Sí, es decir, ¿por qué un poco lo abrías tú, Mario, ¿no? Decías, tú llegas delante de un cliente, le cuentas un poco tus productos, o sea, y le explicas lo bien que lo haces, pero sí que es cierto, o sea, que hace falta diferenciarse, saber diferenciarse. No es fácil llegar a estar delante de un cliente y contarle tu propuesta si esa propuesta es la misma que la competencia. Es decir, tienes que tener cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, Rial Detergentes tiene cosas distintas. O sea, que es un poco esa cintura que tiene la empresa para adaptarse a lo mejor a temas logísticos, a temas de envases o adaptarse mucho al cliente, por ejemplo, ¿no? Y luego el producto en sí, es decir, y hablo en general, es decir, el servicio que podáis ofertar como emprendedores. Y en el caso de Rial, el producto es superior. Y no lo digo lo digo porque lo veo, es decir, porque lo usamos. Entonces, al final no se acaba nunca. Entonces es una cosa muy curiosa esa, ¿no? O sea, es casi eterno. La pena es no haber traído... Pues sí, alguna muestra. He puesto unos expositores aquí con unos productos. Bueno, pero es otro día. Hoy, es otro día, sí. Pero sí, bueno, ese es un factor, la diferencia. Casi todas las empresas españolas creen tener una diferencia y luego no es verdad. Es decir, nosotros trabajamos con el sector donde más clientes hemos tenido a lo largo del tiempo, es el sector alimentario y específicamente bodegas. Todas las bodegas son distintas entre sí, pero radicalmente. Lo que pasa es que todas se muestran iguales.
porque no le dan vueltas, o sea, pues por un proceso que tienen determinado a la hora de hacer el vino, o por una historia especial de la familia, o por el lugar donde están, o por muchas cosas, o sea, pero no lo aplican. Pero en general, en esa parte del producto y de la diferenciación, que es una parte estratégica, las empresas no aplican esfuerzo. Esa es la realidad. Eso, claro, lo ves, son las multinacionales los que sí lo hacen, porque tienen, como hemos dicho, mucha gente pensando, dándole vueltas y dándole vueltas. Y entonces aparece el concepto de innovación, es decir, la innovación está directamente ligada con el emprendimiento. No hay emprendimiento si no hay innovación, y normalmente sales a la calle porque se te ha ocurrido algo nuevo, porque tienes ideas nuevas. Entonces, esa es la diferencia. Que seas capaz de innovar, que seas capaz de estar siempre pensando en cómo satisfacer mejor la necesidad del que está al otro lado, ¿no? Pero en general no hay mucha... no nos volcamos en las empresas a todos estos conceptos. Es una realidad. Yo recuerdo en un seminario hace muchos años en ICADE, en Madrid, que decía un alto directivo de una multinacional, decía: tenemos que dedicar un tiempo del día a pensar, solo a pensar. Claro, eso lo dice el directivo de una multinacional, que no tiene una llamada, que le pican en la puerta, que sube el de planta, oye, que se ha estropeado la máquina, que no sé qué. Pero la realidad es que sí, pues dediquemos los viernes por la tarde. Ahora es cuando decimos lo de que cuidado, que el viernes a la tarde es mejor no trabajar. A lo mejor hay que dedicar el viernes a la mañana a partir de las 12. Hombre, lo que dices tú un poco es que el día a día a veces nos come demasiado. Entonces, el tema también, la diferenciación de un poco de cuando trabajas tú, que estás ping-pong, o cuando ya gestionas ya más gente que trabaja eso, es una labor más de gestionar que del día a día. El día a día, entonces, no es que te apartes porque te tienes que eso, pero es muy importante, es el saber gestionar todo lo que tienes, a la gente que tienes, para que cada uno en su puesto rinda bien, que estén todos coordinados, que estén tal. Entonces eso sí que es muy importante, es decir, que si al final te lías tú en el día a día tal, al final con todo, y no le das un tiempo a pensar un poco, a gestionar, a preparar y hacer o formar a la gente o tal, pues al final eso te va a llevar un betorrudillo que te va a penalizar luego mucho a ti internamente en la empresa. Entonces ahí es donde sí que lo de pensar es fundamental. Es primordial. Sí. Hay un elemento que me ha sorprendido, y es que los alumnos tienen módulos relacionados con la logística. De lo que has dicho tú, Mario, que la mayoría de las empresas están externalizando todo el tema de la logística, y sin embargo vosotros hicisteis lo contrario. Vamos a comprar un camión para distribuir nuestros productos. ¿Cómo fue llegar a eso y qué ventajas le veis? Lo has comentado un poco antes, pero me gustaría hacer hincapié por el tema de que ibais a dar un poco a la contra. A ver, nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes les recomendamos externalizar también la logística. Claro, entonces, que va en beneficio nuestro. Entonces, al final es una cosa que se está ampliando, se está creciendo muchísimo en el plan logístico, es el plan de pues todo el tema de packaging, picking, tal, almacenaje. ¿Por qué? Porque realmente la superficie de las fábricas son las que son. Se intenta producir para poder mejorar un poco los costes, hacer producciones más grandes. A veces tienen problemas de almacenaje, entonces tienen que buscar un espacio. O invierten en almacenes, en inmuebles, con todo lo que conlleva de gente, personal, de maquinaria, de esto, o tienen que sacarlo fuera a una empresa que realmente está preparada y que luego te va a hacer toda la distribución, te va a hacer todo. Entonces, ¿qué tiene eso? Pierdes un poco el control también de la desventaja, es que pierdes un poco el control de tu mercancía, que al final pues el que mejor la va a tratar y el que mejor sabe cómo funciona, cómo hay que estar, pues eres tú. Entonces
Esa es un poco la desventaja. La ventaja es que tú te dedicas a fabricar, te dedicas a producir y lo otro ya la pasas a la parte profesional de logística, que si tú no lo tienes, pues si la subcontratas y echas números, normalmente siempre sale mejor subcontratar. Para eso es muy importante coger también una buena empresa de logística, es decir, que no todo el mundo trabaja igual. A lo mejor si tú vendes, pues haces internacional, pues te tendrás que buscar una empresa que esté especializada en internacional. Si es marítimo, pues gente que esté especializada en marítimo. Luego hay gente que lo engloba todo y tal. Hay gente, pues como te lo digo, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos especializados en grupajes para las zonas de plataformas de Carrefour, plataformas al campo, para todo el tema de un poco de alimentación y esto. Entonces, bueno, pues cada uno ahí dentro de la empresa es eso. Y cuando ya empiezan volúmenes y necesitas vehículos, necesitas tal, esos costes realmente para una empresa se les van de las manos. Otra cosa es que digas, oye, mira, es que yo lo hago, por ejemplo, con furgonetas por aquí para distribuir a tiendas y tal. Entonces, ahí normalmente sí que suele ser medios propios. Medios propios, porque sí, ya ahí sí que vas tú con tu vendedor mismo, que es el que hace la distribución también, el que te hace el reparto, o, bueno, hay un montón de fórmulas para esto. Entonces, yo lo que sí, nosotros sí que lo adaptamos como un servicio, pero es lo que te he comentado, que nosotros a la hora de ahí, luego cada uno ha ido cogiendo su propio camino y nos hemos tirado más a la parte de distribución a nivel nacional. Nosotros, por ejemplo, internacional no hacemos, hemos hecho muy poquito. Realmente, pues eso, te tienes que centrar en algo. Yo creo que eso sí que es importante, porque si no, al final, si quieres abarcar mucho, o tienes una estructura muy grande, sí, que no te digo que no se podría, pero dentro de eso, pero o si no, es mejor centrarte en una cosa e intentar dar el mejor servicio, sobre todo, porque aquí hay que tener en cuenta que llevas horas de entrega, fechas de entrega, que sí, entonces al final tú tienes que intentar pues agrupar todo lo que puedas a una plataforma, a otros tal, bueno, lleva un trabajo bastante arduo a la hora de poder juntar todas las mercancías y meterlas en el camión correcto para que esté a su hora, para que esté y en las condiciones que tienen que estar. Ahora con el vino, por ejemplo, pues hay algunas bodegas que te piden temperatura, otras que tal. Bueno, pues hay un montón de detalles que realmente, si no estás muy puesto en esto, yo creo que en una empresa ahora se les iría de las manos mucho, o sería inviable a muchas empresas el tener un propio transporte. Lo que sí yo es que, sobre todo dentro de la empresa, es coger un poco la empresa que a ti te se adapte mejor a la hora de la logística y del servicio. Entonces, bueno. Porque son los que van a poner tu producto en lo que es en el cliente. Y es la que hemos dicho antes. Ahí va a ser la diferencia entre unos y otros. Vas a depender de un externo, pero tienes que estar muy seguro de quién es. Eso es importante. Bueno, y ya antes de pasar si hay alguna pregunta de nuestros alumnos, Alfredo, me gustaría que nos contases dos cosas. ¿Cómo es el futuro cómo ves tú el futuro del marketing en La Rioja? Y luego, ¿dónde ves tu empresa en el futuro? ¿Hacia dónde vas? A ver, el marketing, bueno, el futuro del marketing en La Rioja es el de España y en general en todas las compañías. Yo creo que ya se ha establecido como una funcionalidad en las empresas. Cada vez hay más necesidad. De hecho, nosotros vamos dejando rastro. Es decir, en las empresas en las que empezamos acaba habiendo alguien de marketing, porque lo recomendamos. O sea, al final acabas liándole la manta tanto a la empresa, no liándosela, sino que ve que es necesario porque la competencia lo hace, porque el mercado lo necesita, porque hay que estar en más sitios, y entonces aparece la función dentro de la empresa. Y lo estáis viendo, cada vez hay más estudios de marketing, cada vez hay más graduados, FP, grados universitarios, y se está consolidando como una...
Claro, ¿qué viene detrás? Bueno, pues detrás vienen muchas más cosas distintas, ¿no? Porque pues hoy ya sabéis que, o sea, Digital Manager, wow, o sea, en fin, Digital Manager, pero también tienes que estar en la feria y también tienes que, Claro. que montar el PLV en el supermercado y también tienes, es decir, que lo de Digital Manager es una parte, son realidades como muy unidas, ¿no? El off y el on. Y luego, ¿dónde vemos nuestra empresa? Yo te la extrapolaría un poco en general a lo que sucede con las consultorías de estrategia, y es que se están integrando en empresas multinacionales al final. Sí, es lo que está sucediendo, porque cada vez más hay agencias pequeñas de publicidad que lo que dan es solución a problemas publicitarios o promocionales y ya está. Y cada vez más el marketing, la parte de consultoría, se está pareciendo más a la estrategia. Y claro, pues los grandes, o sea, Pricewaterhouse, Ernst & Young, todos estos tienen sus departamentos de estrategia competitiva, que le llaman ellos, que es un poco el asunto. Lo nuestro es un poco raro, ¿eh? Es decir, nunca hemos querido ser una agencia. O sea, no nos interesaba. Hay muchas agencias de publicidad en La Rioja y en el mundo. Y entonces, bueno, pues ese es su campo y esa es son nuestros proveedores y nuestros partners. Entonces está bien, ¿no? Pero nada, el marketing tiene que tener esas dos vertientes. Es una moneda con dos caras, la estrategia y la operativa. Entonces la operativa está casi ya solucionada en las empresas y cada vez va a ir a más. ¿Y entonces vosotros vais a quedar como estrategia? Sí, parados? nosotros seguimos en lo nuestro, ¿Seguís en lo vuestro? que es muy interesante y es muy chulo. Sí que lo es. Sí. Pues a por ello. Y la pregunta os la hago también a vosotros, ¿hacia dónde van vuestras empresas? Bueno, pues nuestras empresas, como te hemos dicho Vosotros, antes, como conglomerado empresarial. a adaptarnos lo que es a los tiempos que vienen, a intentar dar siempre lo que es el mejor servicio y la mejor calidad de producto, y bueno, pues oye, pues a ir creciendo poco a poco y demás. Y como muchos, el objetivo de otros tantos, si realmente luego la empresa le ponemos un valor en condiciones y alguien se quiere hacer con ella, pues podéis emprender. Podéis emprender. No, bueno, ahí también hay nosotros, bueno, antes de nada, porque si no a lo mejor luego me echan la bronca, yo soy, José Ramón es la segunda generación, yo soy la tercera, Sí. Porque en realidad esto viene de mi abuelo. También mi abuelo empezó con una tienda de ultramarinos, y luego ya pues vendía jabón, vendía sal, y pues vendíamos el gior, el papel de elefante, el tickets y esto. Sí, sí. Entonces, bueno, y ahora están también ya los hijos también, bueno, en el caso de José Ramón está su hija, y en caso de este está mi hijo también ya, que ya han empezado ya un poco a trabajar, pero bueno, es lo mismo, también ellos cogerán su deriva y sabrán ellos si se quieren meter en todo esto o quieren tirar por su camino. Al final, bueno, realmente no presionamos, no hacemos que realmente no. Eso tiene que ser una cosa que salga. Es una cuestión de ahí, que bueno, pues al final pues la ilusión está ahí, te quiero decir que, y ellos, bueno, pues realmente están empezando, te quiero decir que empezando y haciendo pues de todo y haciendo esto. Entonces, el futuro de la empresa, pues es que es lo que hemos comentado, que nunca se sabe. Realmente mañana recibes una llamada y te ponen en candelero en alguna cosa y te dicen pues tal, y bueno, pues lo vas viendo o tú mismo decides hacer alguna cosa dentro de lo que está en nuestra mano. Bueno, pues hoy por hoy, ya te digo, yo creo que hay muchas oportunidades también, hay muchos problemas, hay muchas dificultades, pero también hay muchas oportunidades, en realidad, para poder crear y para poder hacer cosas. Entonces, bueno, yo digo, nosotros nunca ha sido con una meta, decir, oye, pues joder, queremos llegar a tal, pues no, ha sido un poco el día a día, el ver cómo evolucionar dentro de lo que es mantener lo que tiene y ir creciendo muy poco a poco. Es decir, que realmente puede haber años que a lo mejor dices, joder, pues este año, pero nuestra evolución siempre ha sido muy lineal. Muy lineal a la hora de siempre, gracias a Dios, es decir, que
siempre un poco creciendo, pero no ha sido de esto que digas, joder, pues tal, este año hemos hecho un 60% más. No, pues a lo mejor ha sido todos los años un 5%, y a lo mejor esto, pues porque normalmente los que suelen ser muy para arriba, luego también las bajadas suelen ser más fuertes. La caída es más grande. Entonces, nosotros, mira, sí que podemos estar orgullosos que todas las crisis, de momento, hasta fecha de hoy, las hemos salvado. O sea, sí, nosotros... Si me permitís, os voy a hacer una pregunta. Y eso es importante. O sea, en Rial Detergentes habéis estado sometidos a toda la pandemia, con los restaurantes cerrados, que me acuerdo que hacíamos algunas acciones de cara un poco al cliente final, pero contanos un poco, ¿qué ha pasado en todo ese...? Pues hombre, para nosotros lo que es la pandemia, porque nosotros un nicho de mercado muy grande de lo que es de la empresa de detergentes es la hostelería, lo que es el Canal Horeca, que se llama, y claro, ahí cerraron todo, con lo cual los ingresos nuestros se mermaron muchísimo. Pero pues la que estamos hablando, cada vez que te ponen un problema lo que hay que hacer es darle una solución. Adaptarte. Y nosotros, como lo que es desinfectantes tenía que tener un registro especial y no tenemos ese registro, pues ¿qué hicimos? Pues comprarlo. Compramos lo que es un desinfectante y lo vendimos. Y gracias a eso pues pudimos capear lo que es la pandemia, además con un resultado pues satisfactorio. No hicimos como las mascarillas al primero que vino, sino que cogimos y evaluamos varios desinfectantes que había en el mercado con unos proveedores serios, con unos proveedores tal, y tampoco nos metimos el primer día a decir, oye, tal, y lo mismo, tampoco porque no, a ver... hubo gente que se hizo de todo en esa época y bueno, el que tenía alcohol, por ejemplo, que era un producto que era oro en ese momento, pues claro, se empezó ahí tal y a especular, nosotros en este caso, nosotros dijimos, oye, pues no tenemos, a fábricas sin registro, bueno, cosas que se hicieron. En el sentido, nosotros dijimos, oye, pues mira, nosotros nos vamos a meter en cazoleteros, te dice, vamos a buscar este producto, vamos a buscar un producto donde un proveedor serio y que funcione, que sea esto, y pues lo único que vamos a hacer es dar servicio a nuestros clientes, que nos estaban pidiendo también, porque en ese momento era una cosa de locos, es decir, que nos pedían por todos lados productos, se vendía pues todo lo que era desinfectante, se vendía todo, entonces... Bueno, pero nosotros en vez de, digamos, de acortar caminos, pues dijimos, oye, no, vamos a hacerlos paso a paso y, bueno, y ahí está. No nos cogimos stocks, como a lo mejor algunos ahora tienen miles de batas o miles de cosas de que se cogieron, la gente se volvió loca en ese sentido, vio una oportunidad de negocio que en este caso además no era un poco esto de hacer un negocio, estabas ante una alerta grave, entonces claro, era un poco de dar un servicio alto, tampoco es decir que no vas a hacer regalarlo, sino que buscas un poco, pero bueno, dentro de sus parámetros. Y luego también nosotros en la pandemia, ya que estamos ahí, nosotros éramos empresas... principales, porque el transporte... estábamos en el transporte y estamos en la sal, que la sal, las empresas de conservas y las empresas crecieron, vendieron muchísimo, porque se vendió mucho, lo que decíamos, las plataformas, se vendía todo a nivel de supermercado, no se vendía... todo lo demás era más diferente. Todo eso en transporte nos generó mucho trabajo, en la sal también nos generó mucho trabajo porque las conserveras estuvieron funcionando a unos ritmos muy grandes, entonces nosotros también ahí va en función del producto, de lo que si se produce mucho, si se vende mucho jamón o se vende muchas conservas o se vende muchos pepinillos y tal, el pues transporte se mueve y la sal también, entonces o sea, bueno, ahí fueron épocas que nosotros las pudimos salvar muy bien, que realmente trabajamos bastante en las dos empresas, en Rial no se tuvo que parar, se hicieron los ERTES, bueno, ahí hubo ayudas también, bueno, todo esto, pero bueno, lo pasamos relativamente bien para lo que ocurrió. Bueno, para gente que no lo pudo salvar, por ejemplo. Entonces sí, que ahí, bueno, se han quedado gente, pero bueno, yo creo que se ha pasado bastante bien a la hora si lo miramos con una perspectiva de que parecía que se acaba el mundo, pues yo creo que a día de hoy, viéndolo con la perspectiva yo creo que realmente pues se ha mantenido bastante bien todo lo que es el mercado y los volúmenes de trabajo y todo, entonces, y se han recuperado bastante bien. Me alegro, entonces... me alegro.
Pues Muy nada, bien. antes de terminar, sé que querían ellos hacer alguna pregunta, así que, si os parece, es vuestro turno. Vale, yo pues ahora hablando del tema de transporte, quería preguntar si cómo lo ves la implantación de vehículo eléctrico en los momentos actuales, a largo plazo o como... Pues mira, yo te voy a dar mi opinión personal, ¿eh? A ver, yo no tengo lo que es tampoco una bola del futuro, pero a mí lo que es creo que hay energías sostenibles mejor ahora mismo que lo que es la energía eléctrica que nos están intentando vender tanto. A ver, el tema de logística a gran nivel todavía está muy lejos, ¿eh? Un camión de grande distancia o de media distancia eléctrico, pues todavía no hay baterías que puedan aguantar ese kilometraje. Y claro, tú necesitas una entrega, nosotros, como hemos dicho antes, vamos a plataformas, ahí vas con un horario de descarga. Si vas bajo de gasoil, paras en una gasolina, echar gasolina y ya está. Pero aquí si, por ejemplo, te quedares bajo de batería, una carga mínima es 1 hora, 2 horas, con lo cual vas a llegar tarde al destino y te van a devolver la mercancía. Para lo que es el tema del picking, de lo que es las pequeñas entregas aquí en la capital, sí puede ser interesante porque realmente, bueno, de hecho, pues se está viendo lo que es en el centro de las ciudades, no va a poder entrar un vehículo de combustión. Pero también es la que estamos diciendo, por lo que nos están comentando de lo que es la contaminación. Y la contaminación, un vehículo de combustión hoy en día, un vehículo de gasoil, está demostrado que contamina muy poco, porque tiene una serie de aditivos, el AdBlue, que no lo hacen contaminante. Y luego pasa también, está el tema de las etiquetas, pero el tema de las etiquetas esas también no es del todo cierto. Porque un coche te pueden dar una etiqueta para que puedas entrar al centro de Madrid con autonomía eléctrica de 40 kilómetros. Tú cuando vas a entrar al centro de Madrid no sabes si llevas esa autonomía de 40 kilómetros cuando entras o te la has comido ya antes. Con lo cual, un vehículo de gasolina convencional en ese momento está contaminando menos que ese. Lo que pasa que, claro, lleva la etiqueta y ese le van a dejar entrar. ¿Me entiendes? Pero eso te quiero decir que nos están llevando una serie de medidas que yo no las veo del todo todavía lo que es depuradas. Yo creo que ahí se han adelantado muchísimo. Pues eso, en este caso, joder, para mí, antes de... Si tú vas a beber agua, primero tendrás que hacer el vaso. O lo bebes con las manos, o si no, el líquido se te va a verter. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, tú no tienes ahora lo suficientemente puntos de recarga para el nivel de coches que quieren ellos vender eléctricos. O sea, es imposible. A día de hoy es imposible. Para mí pienso que hay otras alternativas mucho más económicas y mucho menos contaminantes que incluso la electricidad, porque la electricidad sí que es cierto, cuando un coche va andando no contamina absolutamente nada porque no emite, pero para fabricar ese coche y para destruirlo hay que tener muchísimo cuidado y mucho seguimiento, porque sí que son elementos altamente contaminantes. Pero vaya, vamos en ese futuro, lo que es en el futuro sostenible, y ahí nosotros nos apuntaremos, pero una cosa que sea sostenible y que se pueda realizar, como en fin, claro. Luego también están las normativas que hay a nivel de ciudad, o luego está pues ahora los megatrailers, que con un camión puedes llevar 40 toneladas, antes podías llevar 24. Tienes también ahora el ferrocarril, que lo están potenciando mucho, que suele ser pero son para clientes muy concretos, pues de grandes volúmenes, de tal y eso. Claro. Entonces todavía no está muy bien preparado a la hora de tú poder coger aquí contenedor, llevarlo a Barcelona y en Barcelona luego ya distribuirlo todo. Entonces, porque al final la inmediatez que te da el camión ahora por lo menos de transporte nacional, tú hoy sales de aquí con un camión y mañana estás en Sevilla al punto de la mañana. Entonces, eso no te lo da el tren, no te lo da todavía ningún otro forma medio de transporte. Y entonces tiene que ser eso una evolución que va a ir poco a poco. Yo creo que no tan rápido como piensan que puede hacer, no creo que vaya a ir tan rápido. Y el tema eléctrico pues se va a limitar, yo creo, que a lo que es el reparto de última milla. Y ahí se va a poder hacer, pues, a ver, aquí en España todavía no, pero en Europa ya la distribución de lo que es en las ciudades casi se hace mucho a nivel con vehículos ya sostenibles. Es decir, que en bicicletas o en tema de carros, yo creo que sí, que ahí la última milla, el reparto de última milla, sí, pero lo que eso es sí que hemos dicho, lo demás todavía no. En un plazo de 5 años nos tendremos que adaptar porque no
es que no van a dejar entrar a las ciudades con camiones de reparto. Cada día lo limitan más. Es una cosa que me imagino que todo esto pues lo mismo, es lo que hablamos. Se van a centralizar empresas a hacer el reparto de la última milla. Entonces tú cogerás y dirás, bueno, pues tú que te has especializado ahí, te voy a dar todo este reparto para que tú me lo repartas. ¿Me entiendes? Entonces, porque no puedes tener tú en cada ciudad alguien para que te haga tu distribución. Entonces, pues es lo que digo, nosotros llegaremos a Madrid y llevaremos a un centro que esté en un polígono para que él haga la distribución del último paso, la última entrega. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí. ¿Había alguna pregunta más? Yo os quería preguntar si estáis presentes en otros mercados, sobre todo para que nos deis la perspectiva, en el caso de que estéis, de la diferencia entre pues eso, tener un producto o tener un servicio, porque creo que el proceso de internacionalización puede ser muy, muy diferente. Bueno, para los tres. Sí. Nosotros de momento estamos lo que es centrados aquí en España. En lo que es externalizar, no externalizamos nada. Por medio de un asociado, de un cliente, a Portugal, pero muy poco. Pero estás hablando de ventas a exportación, claramente, sí, o... También pues tenéis otros servicios, tenéis proveedores internacionales, o sea, un poco de todas las partes de la cadena. Ya, no, nosotros ya te digo que nosotros al final son productos de poco valor añadido también. Eso nos perjudica en el sentido de que, claro, no podemos poner una botella de lavavajillas en Alemania, por ejemplo, porque realmente sobre el coste que tenemos de trasladarlo, hay fabricantes en Alemania que esto, o cualquier, a no ser que seas una marca o un producto muy específico. Un producto muy específico. Si tú tienes un producto que dices, no, sí, yo este producto que lo tengo aquí, yo en origen, yo tengo un margen de un 20% y a partir de ahí le pongo un coste. A Alemania, ¿cuánto tiene? X. Pues, y si lo consigues vender allá, ya está, no hay más. El problema es ese, que realmente el producto en sí no es un producto que puedas tú añadirle ese valor para poderlo vender, o poder competir en estos sitios. Entonces, bueno. Materias primas sí que traemos del extranjero, eso sí, pero vamos, como hay distribuidores aquí en España, lo que es el trámite es exactamente igual. Sí, pero porque no lo hay en España. Porque no hay ningún problema. Exactamente, porque no hay materia, te tengo que decir, claro, porque a la hora de nosotros lo que es hacer la gestión, no tienes mayor problema. Yo le quería preguntar de qué forma le afecta la digitalización a cualquiera de las tres empresas. Pues a ver, hoy por hoy es súper importante, claro. El ahorrar tiempo es primordial. Te quiero decir que si tú a nivel de transformar algo, que es lo habíamos comentado al principio, si yo antes cuando hacía los avales a mano y las facturas con máquina de escribir y luego le metía en el sobre y las te llevaban a correos y luego iban allá y tal, ahora cuando un paso, que yo meto el pedido en el ordenador, ya no tengo que hacer nada más. El pedido se convierte en Albarán, el Albarán se convierte en factura por correo electrónico, lo tiene el cliente en el momento. Claro, todos esos pasos hay y todo esto lo puedes llevar a producción, lo puedes llevar a logística. Si tú llevas una PDA en el camión, te dicen cuándo ha descargado, que te lo ponen y ya al cliente le dices, oye, ya lo que tenemos, que tú te llega el pedido de Amazon y te llega el correo y te dice, ya lo he entregado, sí, ya lo sé, ya que lo acabo de coger, ¿me entiendes? Entonces, todo eso al final, bueno, también puedes crearle además mucha seguridad al cliente a la hora de saber cómo va la mercancía, que se ha entregado en su momento en forma y tal, eso. Entonces, bueno, ahí sí que sí o sí, para empezar cualquier cosa ya te tienes que ir a los tiempos de ahora. Eso va a ser necesario, eso es lo que hemos dicho antes, adaptarse a los nuevos tiempos, y esos son los nuevos tiempos. Si tú en producción tienes ahí antes, pues etiquetas un producto y desde ahí, con un QR o con una código de barras, te va a dar toda la información que tiene ese palé. Antes, si no, tenías que coger y empezar ahí a contar tal, ver cuánto lleva cada caja, cuánto lleva. Al final, todo eso ahora mismo es imprescindible. Es decir, que tener la empresa bien digitalizada, digamos, y en todo lo que se pueda,
pues yo creo que eso es imprescindible. Pues muy bien, bueno, Muy bien. queremos daros las gracias a los tres, a Alfredo Ruiz Santolaya, Mario da Cruz, José Ramón Benito, por vuestra asistencia, y aquí termina el segundo Desayuno Emprendedor. Gracias a todos. A vosotros por invitarnos. Venga, muchas gracias. Gracias. Ay.